Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy es uno de esos capítulos en los que tenemos que cumplir promesas, como hemos dicho muchas veces, porque hemos contado un montón de veces por encima la historia de Doña Trinidad Grun y hoy ya tenemos que meternos hoy ya toca. en mano a la masa. Hoy ya toca, y además es que yo creo que es una de las historias más fascinantes de cuantas tenemos en ese árbol genealógico de las familias del siglo XIX en Málaga. La hemos tocado tantas veces, Curro, porque fue una mujer sumamente importante. Es decir, es que su presencia en un montón de historias transversales y paralelas, ¿no? En ese giro que nosotros siempre defendemos aquí de que la historia al final termina siendo circular, bueno, pues está presente porque realmente fue una mujer imprescindible para la historia de la ciudad, sobre todo en el capítulo de la filantropía y de la acción social, ¿no? Y también por la vida que tuvo, que fue... Bueno, iba a decir fascinante, pero no es la palabra. La vida de la pobre doña Trinidad Grun precisamente estuvo tan volcada en las causas sociales porque fue una vida absolutamente trágica, ¿no? Como vamos a ver ahora a lo largo de este capítulo. Eso es, vamos a ver que fue una vida trágica, pero tampoco estaría bien decir que todo fue trágico. También tuvo sus momentos de luces. Sí, vamos a contarlo ahora todo detenidamente y vamos a meternos ya en la historia de la vida de Trinidad Grun. Como para seguramente algunas personas que estén escuchando este podcast, Ana, Trinidad Grun sea el nombre de una calle, vamos a empezar a situar esa calle. Vamos a empezar por ahí si quieres. ¿Dónde está la calle de Trinidad Grun? ¿Dónde está pues mira, ese palacio? La calle de Trinidad Grun y su palacio están en el entorno del puerto, de la zona de la avenida Manuel Agustín Heredia, entre la Alameda principal y Manuel Agustín Heredia. Bueno, pues una de esas calles, yo creo que es una calle que todos conocemos, es la calle de Trinidad Grun, una de las vías perpendiculares a calle Córdoba, y que comunica también con la Plaza de la Marina. Y ahí está su palacio, donde ella vivió. Espectacular, que es precioso, sí, un edificio precioso. Esa Esa calle tiene el nombre de Trinidad Grun, como tú dices, porque fue un personaje muy importante, muy querido por la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX, pero su vida tuvo muchas luces, pero también muchas sombras. Porque fue un personaje un poco desgraciado en su historia. Sí, como te decía, fue una persona que probablemente lo hubiera tenido todo por cuna, por su familia, por quien contrajo, por la persona con la que contrajo matrimonio, pues probablemente lo hubiera tenido todo para llevar una vida relativamente acomodada y satisfactoria, pero bueno, definitivamente el destino tenía para ella otros planes, y por eso yo creo que también se potenció esa figura, que probablemente también digo que Trinidad Grun hubiera sido una de las mejores filántropas de Málaga, sin duda. A pesar de esas desgracias, pero una vez ya consumada la tragedia personal, bueno, pues fue una mujer que se volcó absolutamente en dejar un buen legado social en la ciudad, ¿no? Antes de empezar a contar todas esas desgracias y todos esos actos de caridad que llevó a cabo para ayudar a la gente más necesitada, vamos a irnos al principio de todo. Sí, casi a su nacimiento, de dónde viene ella. Porque ella no era malagueña. No, ella no era malagueña, ya nació en Sevilla en el año 1821. Allí recaló su padre. Su padre era de una familia originaria de Hamburgo, el padre era cónsul. Y en concreto era el cónsul de Prusia en Sevilla. Allí conoció a la madre de doña Trinidad, se casaron y, bueno, por una serie de circunstancias, el padre, Federico Grun, terminó recalando en Málaga. Bueno, pues imagínate, en aquella Málaga, estamos hablando del año 1832, en aquella Málaga que comenzaba a florecer desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, llega Federico Grun con su familia aquí a Málaga, con su mujer, con sus hijas Trinidad y Julia, y aquí establece, bueno, pues esa relación, ¿no? Pues con las grandes familias de Málaga, entre ellas con Manuel Agustín Heredia. Bueno, pues emprende una amistad y también una alianza empresarial. ¿Y qué ocurre? Que también lo hemos comentado aquí muchas veces, Curro, que al final, normalmente esas alianzas empresariales no era extraño que también terminaran en alianzas familiares a través de matrimonios. Hemos dicho que la calle de Trinidad Grun está muy cerca, es una de las paralelas a la Alameda principal, y bueno, no es un secreto, de hecho está bautizado con un nombre todo ese clan de la Alameda, o la oligarquía de la Alameda. Te estoy hablando pues de los Heredia, de los Loring, de los Larios,
que allí, en esas viviendas fastuosas de la Alameda, antes de que naciera la calle Lario, bueno, pues eso, como decía, fraguaban esas alianzas empresariales e incluso las familiares. En el caso de Federico Grun y de Manuel Agustín Heredia, que ya se habían convertido en grandes amigos y grandes socios, pues no fue una excepción, porque las hijas de Federico Grun, que eran Trinidad y Julia, se casaron con dos de los hijos varones de Manuel Agustín Heredia, con Manuel y con Tomás. Exactamente, porque como decía Mari Pepa Lara en un artículo que dejamos relacionados en las notas del podcast, Trinidad era una mujer joven en esa época y era una mujer alta, muy guapa, con unos ojos claros y expresivos, es lo que dice Mari Pepa Lara. Dicen que era muy guapa, que tenía mucha presencia, que tenía mucho porte y que era un poco andrógina. He llegado a leer yo en algunos documentos históricos, pero bueno, llamaría la atención también por esa ascendencia alemana. Exactamente, ¿no? sí. Y quizás esa forma más novedosa o más moderna, quizás, imagino, de vestir o de comportarse, al fin y al cabo, porque era una familia más adinerada y más moderna. Era una familia más adinerada, más moderna y con más mundo, porque el hecho de que su padre fuera cónsul, bueno, pues al final pues te definía muchísimo tu educación y tu forma de ser y de estar, ¿no? Trinidad se casó con Manuel Heredia, que era uno de los hijos de Manuel Agustín Heredia, y era una persona que siempre tuvo una actitud y una personalidad un poco difícil. Sí, efectivamente, ella contrae matrimonio, ella tenía, bueno, pues a finales de su década de los 20, tendría 28, 29 años, contrae matrimonio con Manuel Heredia Livermore, hijo de Manuel Agustín Heredia y de Isabel Livermore, y efectivamente los documentos históricos que hay sobre la personalidad del primogénito de Manuel Agustín Heredia, de Manuel, se le atribuye una personalidad un tanto atormentada, que está marcada por las depresiones, un poco por esa inestabilidad, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues, no sé si en ese contexto concreto, pero bueno, con esos antecedentes, pues doña Trinidad Grun se casa con el primogénito de Manuel Agustín Heredia. Viven unos años felices, pero bueno, definitivamente cuando ella tiene 31 años y él creo que tenía 34, bueno, pues se desencadena la primera de las desgracias de la vida de Trinidad Grun. Exactamente, empieza una relación con su marido, que en esos pocos años que estuvieron juntos, creo que fueron 4 o 5. 4 años, sí, exactamente, se pudieron tuvieron disfrutar. hijos. Sí, efectivamente. Trinidad Grun en aquel momento justo tenía dos hijos, uno de 3 y uno de 2, y estaba embarazada del tercero. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en una de esas excursiones que hacía el marido a las cacerías, porque era gran aficionado a la caza, en este caso se fue a Motril. Bueno, hubo un accidente de caza, un tiro por ahí que no se sabe muy bien de dónde vino y Manuel muere. Hay varias teorías sobre esa circunstancia trágica, pero casi todas coinciden en que fue premeditado y que efectivamente Manuel se suicidó. Imagínate en el estado que quedó Trinidad, ¿no? Embarazada con 2 niños pequeños de 3 y 2 años y bueno, pues con esa primera con pena ese, ya plan de vida encima, incluso, ya eso es, de viuda. viuda. Si los oyentes se han dado cuenta, porque obviamente, bueno, lo has dicho, ella era nuera de Manuel Agustín Heredia y por lo tanto era también cuñada de Amalia Heredia, que es otro personaje femenino que hemos hablado en el podcast. Amalia Heredia Livermore, que se casó con Jorge Loring y que juntos pusieron en marcha el Jardín Histórico de la Concepción. También tienen una vida fascinante. Eso es. Al final, ves, Curro, todas las grandes sagas tienen muchísimos nexos de unión. Muchas veces lo hemos hablado también incluso fuera de micro, que estaría muy bien hacer ese... Sí, ese árbol genealógico. Sí, ese árbol genealógico. Pues sería un árbol genealógico endemoniado, si me permiten la expresión, pero sería muy interesante. Pero de toda esa familia, y además fueron alianzas que funcionaron no solo en lo económico y en lo industrial, sino también en lo sentimental. Amalia Heredia y Jorge Loring, bueno, tuvieron una vida muy, muy completa, muy satisfactoria y pusieron en marcha muchísimas cosas, entre las más luminosas y que nos quedan en Málaga, el Jardín Histórico de la Concepción. Exactamente, eso es. Con la muerte del marido de Trinidad Grun empezaba ya una serie de desdichas en su vida, porque no iba a ser la única persona de su familia cercana que iba a fallecer repentinamente. Sí, efectivamente. De hecho, en apenas 4 años la vida de Trinidad pues da un vuelco, un giro absolutamente dramático, ¿no? De tenerlo aparentemente todo a quedarse sin nada. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, después de la muerte del marido, del suicidio, bueno, del accidente, de lo que fuera, Trinidad quedó sumida en una depresión importante. Además también
se daba el añadido de que solo 4 meses después del suicidio de su marido murió su hijo Manolito, al que le tenían previsto ya una operación quirúrgica para salvarle, para intentar controlar unos episodios de asfixia que tenía el pequeño, y Manolito muere después de esa operación. Imagínate, ya suma la muerte del marido, a los 4 meses la muerte del hijo, ella queda absolutamente devastada, y bueno, un poco la familia, para sacarla de esa situación absolutamente de tristeza ya casi ya que impregnaba toda su vida, bueno, pues la convence para que vaya a Sevilla, a la feria de Sevilla, y que ahí también, bueno, pues visite a otros familiares y se distraiga, ¿no? Entonces, bueno, ella acepta un poco a regañadientes, y la manera que tiene de ir a Sevilla es embarcándose en el vapor Miño vía Cádiz, y de ahí después desde Cádiz posteriormente viajaría a Sevilla. Lo hace con los 2 hijos que le quedaban, que en el momento creo que tenían 6 y 3 años, 2 chicas, dos niñas, con parte de su servicio y con 2 cuñados. Bueno, pues la travesía discurre sin inconveniente, el típico día de primavera, estamos hablando de Feria de Sevilla, con lo cual nuestros oyentes pueden imaginar que no es un momento de que el mar esté especialmente mal, pero bueno, pues el infortunio y el destino volvería a cruzarse en la vida de Trinidad Grun, porque a la altura del estrecho de Gibraltar, el vapor Miño, que era donde viajaba Trinidad Grun y su familia, recibe el impacto demoledor de una fragata inglesa, bueno, que un poco es el golpe de gracia al vapor y naufragio seguro. Bueno, pues podéis imaginar otra vez la estampa dantesca de un naufragio. Trinidad Grun pierde a su cuñado, a 2 de sus doncellas, dicen las crónicas históricas, y a las 2 hijas que le quedan. O sea, que se Y queda además fue una circunstancia dramática, porque ella consigue agarrarse a un mástil, el vestido que llevaba también se queda prendido de una de las partes del barco, y ella en un primer momento consigue atraer hacia ella, hacia su regazo, a sus niñas, como decimos, de 3 y 6 años, pero bueno, en un golpe de mar se genera un remolino en las aguas, y ella pierde, es decir, el mar le arranca de los brazos a sus hijos. Ella, como decíamos, se queda prendida de una de las partes del barco gracias al vestido que llevaba, se desmaya, pero al final consiguen rescatarla, y en la orilla ella ya toma conciencia bueno, imagínate ya la devastación absoluta, ¿no? Han pasado, como te decía antes, hacía referencia a eso, han pasado 4 años desde que el marido se mete un tiro, y 4 años después no tienen ni marido, ni a su hijo pequeño, ni a Manolito, ni a sus otras 2 hijas, ¿no? Así que podéis imaginar la situación. Ella fue a Sevilla a curarse, y lo que encontró fue todavía más dolor, ¿no? No sería tampoco justo hablar de la vida de Trinidad Grun solo con desdicha, a pesar de que sus primeros 30 y pico, 40 años de vida fueron desoladores, y tuvo unos golpes vitales que son incalculables, dolor humano, o sea, algo que no puede soportar cualquiera. Pero lo que te digo, no sería justo hablar de esa única tristeza en la vida de Trinidad Grun, porque fue una mujer totalmente capaz, totalmente decidida, y que dio luz a muchas situaciones de vulnerabilidad en Málaga. O sea, que sí, efectivamente, vamos a ver, es que no estaríamos hablando de Trinidad Grun de no haber sido por ese rasgo que tú comentas. La historia está llena de personas desgraciadas, y la historia está llena de desgracias personales, pero sería injusto, como tú dices, que Trinidad Grun hubiera pasado a la historia como, bueno, una mujer desgraciada que hubiera podido tenerlo todo, pero que al final se quedó sin nada, ¿no? Ella, de hecho, supo canalizar ese dolor, y supo, a partir de ese momento, aunque ya su actividad social y filantrópica ya era bastante intensa casi desde siempre, pero sí que ella supo volcarse y supo exorcizar, si me permitís la palabra, ese dolor a través de la acción benéfica, ¿no? Y es precisamente por esa huella y por ese legado impresionante por el que Trinidad Grun pasa a la historia de Málaga como una de nuestras mujeres más singulares y más importantes, ¿no? Ella empieza con esa
intensa labor social, sobre todo a los 35 años. Es curioso porque todos los que recuerdan a Trinidad Grun ya a partir de ese momento la recuerdan siempre vestida de negro. Curro, la recuerdan pues con vestido negro y con manto negro, a pesar de que todavía era una mujer joven, ¿no? Sí, pero como no podía ser de otro modo, realmente siguiendo esas creencias de la época, quiero decir, sí. era inevitable. Sí, vaya, lo que pasa es que el luto sobre todo lo llevaría por dentro, pero sí que es cierto que las costumbres de la época imponían también esa coraza exterior que además en su caso sumaba un luto y otro luto, claro, y otro luto y otro luto, ¿no? Hay algunos edificios, bueno, hay muchísimos edificios y muchísimas iniciativas que llevan el sello de Trinidad Grun y que incluso llegan a día de hoy, algunas de ellas. Sí, bueno, tenemos ejemplos que, como tú dices, llegan a día de hoy y además multitud de ellas. Una de las primeras iniciativas que ella pone en marcha, que además fue deseo de su marido, que lo dejó escrito antes de morir y que probablemente sería un proyecto que hubieran emprendido de manera conjunta, de no haber sido por esa desgracia, fue la puesta en marcha del asilo de San Manuel en la barriada del Bulto. Trinidad Grun lo impulsa, lo pone en marcha y se lo cede para que ellas lo gestionen a las monjas de la Caridad de San Vicente de Paúl. También las crónicas de la época pues hacen referencia que puso en marcha, que mandó construir Cortijo Jurado, que es una de las... Bueno, de los espacios que tienen más... esas zonas místicas. Esas zonas místicas y absolutamente simbólicas por todo lo que se habla de él, ¿no? Y una historia que me gustaría entrar al podcast, pero digamos contar la historia real, o sea, lo que sabemos que es tangible, digamos. Sí, me gustaría hacerlo. De ese Cortijo Jurado, para los poquísimos que no sepan la historia, se dice que es una zona que tiene acontecimientos paranormales, ¿no? Es un cortijo abandonado todavía, que está en la zona de Campanillas, que perteneció, bueno, pues a esas familias nobles de Málaga, y que dice incluso que tenía pasadizos que comunicaban el Cortijo Jurado, bueno, pues con las fincas de los Heredias, de los Larios. Y bueno, hay un montón de leyendas en torno a ese cortijo, pero sí lo podíamos traer algún día al podcast, pero también contando la historia de Cortijo Jurado, más allá de toda esa leyenda que los rodea. Bueno, pues como te decía, mandó construir Cortijo Jurado, participó también en la creación del Colegio La Goleta, en la del Asilo de los Ángeles, que todavía funciona, bueno, el Colegio de la Goleta igual, y la capilla del Hospital Civil. Y además también, bueno, pues se encargó de dar asistencia y ayuda a todos los damnificados de las epidemias que asolaron Málaga en aquellos años, ¿no? También hemos hablado muchísimas veces en el podcast de esos efectos devastadores de la epidemia en Málaga y que fueron las responsables, ¿no? Y una de las impulsoras y de los motores que por ejemplo, dio lugar posteriormente a la construcción de la calle Larios, ¿no? Exactamente, sí. Al final, todos esos cruces de historia, ¿ves? Sí, totalmente. Y esas muertes por epidemias que lo llevaron a enterrarlo en la zona del Ejido, como vimos la semana pasada. Justo en Los Carneros. O al cementerio de San Miguel, que en ese momento también estaba alejado de lo que era la Málaga Central. O sea que sí, absolutamente. Una historia fascinante. Entonces, bueno, pues ya te digo, la labor y esa huella y ese impulso que dejó Trinidad Grun en Málaga fue tan importante que recibió el reconocimiento de la reina Isabel II. Él le concedió la banda de las damas nobles de la Orden de María Luisa, pero sin embargo, bueno, pues le quedaría a Trinidad Grun una penúltima pena, que fue que ella se enfrentó a la reina Isabel II cuando la reina pues decidió la reconstrucción del Estado italiano, del Reino de Italia, a costa de los Estados pontificios. Aquello, pues generó un profundo enfrentamiento entre Trinidad Grun y la reina Isabel, hasta el punto de que durante unos años Trinidad Grun se tuvo que exiliar a Roma, y pudo volver a Málaga ya cuando muere Isabel II, ¿no? Bueno, pero igualmente tuvo también un reconocimiento por parte de la reina por su labor también. Sí, claro, ella había recibido el reconocimiento de la reina, pero poco después que se produce ese enfrentamiento por el tema de los estados pontificios. Trinidad Grun no ve bien que la construcción que la formación de ese reino de Italia sea a costa de los estados pontificios, y se enfrenta a la reina, y eso le vale el exilio, ¿no? Hay más curiosidades sobre la vida de Trinidad Grun que he rescatado en ese artículo que escribió Maripé Palara, que, como siempre decimos, es muy querida por nosotros y que siempre nos sirve de guía. Y uno de ellos es, por ejemplo, un palacete en Carratraca que construyó y que años después donaría al propio pueblo y que a día de hoy sigue existiendo. Sí, efectivamente, y que además fue el germen y el origen de un concepto revolucionario para la época, como es el turismo rural, las casas rurales y tal. Sí, o sea, efectivamente. Que su mano llegó pues a incluso partir de ahora todos Málaga. Tenemos que saber ya que el germen
de esa revolución del turismo rural y de las casitas, al menos en Málaga provincia, lo puso precisamente Trinidad Grun. Pues sí, es cierto, así es. Y luego otra curiosidad, que realmente fue antes de la llegada incluso de Trinidad Grun a Málaga, y es que José Bonaparte durmió en el Palacio de Trinidad Grun entre el 4 y el 12 de marzo de 1810, cuando visitó Málaga. En su visita a Andalucía, efectivamente. Eso es, cuando era rey de España en ese momento, José I. Sí, está documentado que pasó unos días en el Palacio de Trinidad Grun y que creo que fue una representación teatral en la parte que hoy ocupa Molina Lario, que allí había pues, una serie de teatro y de garitos, si se me permite la expresión, bueno, pues donde terminaban todos los malagueños y no solo malagueños, sobre todo también la gente esa que venía a Málaga de parte del puerto, y allí, bueno, pues parece que disfrutó de uno de los espectáculos Pepe Botella, José Bonaparte. Eso es, ya cuando pase la gente por delante ya vas a ver que no solo Trinidad Grun, que también es totalmente, José tuvo otros ilustres y... moradores, aunque bueno, no haya pasado la historia de España desde luego como un rey de referencia. Manera, desde luego. Absolutamente. Tras tanto trabajo por Málaga, Trinidad Grun era ya a mediados de siglo una cara reconocible, muy querida en la ciudad, tanto que su fallecimiento sigue siendo todavía recordado a día de hoy por historiadores. Sí, efectivamente. Bueno, ella siguió, cuando volvió a Málaga, siguió dejando esa huella tan importante. Durante la Primera República, además, ella intercedió para que... A muchos no los pudo salvar, pero sí que algunos conventos de la ciudad que se salvaran de la piqueta. Bueno, y cuando ella muere, que muere ya después de una vida bastante plena y bastante intensa, a pesar de todo, muere a los 75 años por un cáncer, creo que de matriz. De matriz, exactamente. Bueno, pues genera un profundísimo impacto en la ciudad. De hecho, en la página web del cementerio de San Miguel, que ella fue enterrada allí, está documentado que fue el entierro más multitudinario y más popular en el sentido amplio de la palabra de cuantos se celebraron allí. Y imagínate si fue importante, ¿no? Porque ya hemos hablado en podcasts anteriores de la importancia de las familias que están enterradas en el cementerio de San Miguel, que hicieron también muchísimas cosas por Málaga, ¿no? O sea, pues desde los Larios, los Heredia, los Lorín, hasta Torrijos incluso, que también su traslado al cementerio de San Miguel fue multitudinario, pero nada, Curro, no se recuerda nada como el desfile fúnebre de Trinidad Grun. Mira si era querida y si era apreciada en la ciudad, que incluso la autoridad eclesiástica de la época le ofreció el enterramiento en la girola de la catedral, ¿no? En un sitio absolutamente privilegiado y que, bueno, y que un poco venía a pagar, entre comillas, todo eso que había hecho por la ciudad, ¿no? Pero ella dejó dicho y lo manifestó en vida, que ella quería ser enterrada en el Panteón de los Heredia al lado de su marido, ¿no? Además, hablabas tú de ese vestido que le salvó la vida en ese naufragio. Sí, al final, ese guiño final. Y vuelve, exactamente, ya en muerte, vuelve a ella para contar una historia. Bueno, cuéntalo tú si ella quieres. Ella deja escrito también que a su muerte quiere que se la amortaje y que se le ponga el vestido de aquel viaje hacia Cádiz, el vestido que se quedó enganchado en el barco, que a ella la salvó, pero que a sus hijas no. Entonces, bueno, fue la ocasión definitiva ya en muerte para quitarle esos ropajes negros a Doña Trinidad y, bueno, para ponerle el vestido mortaja que fue tan importante para ella en su vida, ¿no? Hay otro detalle también de Trinidad Grun que dejó escrito en su testamento, que era que las hermanas de la caridad que gestionaban el asilo de San Manuel, que fueran muriendo, que fueran enterradas en el panteón cercano de los padres de Trinidad Grun, de Federico Grun y su mujer, que también tienen un panteón propio en el cementerio de San Miguel, pero ella no está con sus padres, insisto, sino con su marido, con la familia política en el Panteón de los Heredia. Y bueno, yo creo que con esto y sobre todo con la historia de ese vestido, ¿no? Que ese guiño final bueno, ella quiso también en muerte estar abrazada a ese recuerdo de lo que había sido su vida, ¿no? Una vida, insisto, a pesar de todo, yo creo que plena y que, bueno, y que viene a demostrar que siempre hay una luz al final del túnel y que siempre se puede hacer algo bueno con tu vida, ¿no? A pesar de las desgracias. Y yo creo que en Trinidad Grun tenemos uno de los mejores ejemplos. Pues nos queda la promesa cumplida. Creo que lo hemos superado con creces. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es que además es una historia mucho hemos tardado en contarla, Curro. Es cierto, es verdad. Pero ya la gente, yo creo que cuando pase por esa calle, a mí me ocurre muchas veces que cuando voy descubriendo los nombres de las calles o las historias de los edificios, nunca más vuelvo a verlo con otros ojos, ¿no? Es cierto, sí, es verdad.
Quiero hacerte 2 apuntes. El primero, hablando del cementerio de San Miguel precisamente, este fin de semana lo ha visitado un oyente. Ah, sí, hombre. Creo que era Juan Francisco Domínguez, creo que se llama. Que me García. García, Ajá. perdón, exactamente. Y se lo agradecemos un montón Con porque Cegri, porque además eso nos es, hizo un hilo también muy gráfico, con muchas muy fotos gráfico, también y muy muy- resumido, pero fabuloso del cementerio, y de verdad que es que da gusto tener a Sí. seguidores y tener lectores y oyentes del podcast que son tan entusiastas, Sí, ¿no? sí. Y Y, que joder, que a mí además me- que nos hacen caso en las Eso recomendaciones. es. Que A mí me hace ilusión ver que hablamos de estos temas, que Sí, a, sí. a mí mismo soy el primero que me entran ganas de visitarlo y que transmitimos ese sentimiento en la gente. Me Sí, hace, sí, sí. me hace mucha ilusión, la verdad. Y además viene a todas las sesiones de Historia de la Malagueta. De la historia no ha malagueta, fallado a exactamente. ninguna. Que ese era el segundo punto que quería comentar contigo, que cerramos, o cierras, mejor dicho, ese primer bloque de conferencias, de charlas en la Malagueta, Sí, y lo cierras efectivamente. este miércoles. Se cierra temporada, probablemente volvamos después del verano ya con nuevo curso, pero cerramos este miércoles, que como todos los miércoles alternos, a las 12 de la mañana en el Centro Cultural de La Malagueta, y bueno, y cerramos esta quinta sesión. Por supuesto, no podía faltar. Recordamos que hemos hablado de Calle Larios, del Cementerio Inglés Hospital Noble, de los balnearios de Málaga y de La Malagueta. Eso es. Bueno, pues no podía faltar la Alameda. Ya hemos hecho referencia en este podcast, hemos hecho referencia en un montón de podcasts de esa historia, ¿no? De la que fue la primera gran vía señorial de Málaga, porque tenemos un poco en el imaginario colectivo y en el imaginario popular que fue Calle Larios, o que la primera fue Calle Larios, pero no. Ya antes, a mediados del siglo XVIII, nació la Alameda, y vamos a hablar de ese nacimiento paulatino y de cómo poco a poco se convirtió en el lugar de referencia económico, social, popular, de todo tipo de la Málaga de la época, ¿no? Es una historia muy chula y siempre decimos que vamos a dejar en las notas del podcast todas las referencias del periódico y tal, pero esta vez vamos a dejar también ese enlace a esas Sí, charlas que estás dando efectivamente. para que la gente sepa exactamente de qué va el tema, dónde es y que tenga toda la Sí, información. la verdad es que espero a todo el mundo, porque tengo que admitir que ha sido una de las mayores alegrías de este año, Curro, la celebración del ciclo. No es para Me menos. alegra tanto ver cómo la historia funciona, la historia gusta, y se ha creado, también lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Esa energía y una comunidad tan activa y tan, no sé, tan sana, Sí, sí, si me sí, permite es cierto. la palabra, y tan diferente en torno a la historia, que yo desde luego no puedo dejar de dar las gracias desde aquí, Es y cierto. estoy encantada. Tendremos que pensar en hacer algo allí. Sí, Alguna sí, excusa de... la próxima temporada vamos a hacer un podcast. Seguro que algo haremos allí. Ujú. Pues Ana, mil gracias y nosotros ya nos quedamos citados para la semana que viene, pero antes nos veremos el miércoles en Es esta seguro. charla. Pues muchas gracias, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.